Hola a todos, bienvenidos. Gracias por abrir este espacio, gracias por la invitación al comité, a la asociación de estudiantes, porque vamos hoy a tocar un tema importante, ¿no? Cómo nosotros podemos, a través de ciertas habilidades, poder posicionarnos mejor en la búsqueda laboral, ¿no? Entonces, les decía hace un momento que no basta con ser buenos técnicamente, claro que es bueno estudiar, ¿verdad? Tener este currículum, esta hoja de vida, con cursos, con experiencia, pero ¿dónde queda cómo lo comunicamos? ¿Cómo sabemos, cómo les podemos explicar a los demás lo que hemos aprendido? ¿Sí? ¿Cómo le decimos eso de que sí podemos trabajar con otros? ¿Sí? Se vuelve mucho más difícil destacar si solo nos quedamos con la parte técnica. Porque al final los trabajos no se ganan solamente por lo que sabemos, sino cómo nosotros nos movemos con las personas, cómo resolvemos problemas, cómo aprendemos y cómo respondemos ante el cambio. Entonces hoy vamos a hablar de esas habilidades que nos ayudan a pasar las entrevistas con más seguridad, con más confianza en lo que vamos a decir. Si en esa preparación previa, para que nosotros podamos destacar dentro de 100 solicitudes que reciben, que ese es más o menos lo que está pasando cada vez que se abre una oferta de trabajo, 100 solicitudes en menos de una hora, para que tú te vuelvas alguien que una empresa quiera contratar. Entonces mi objetivo en esta sesión es que ustedes se lleven 3 cosas, ¿sí? La claridad de cuáles son esas habilidades, cuáles son las más importantes y que cómo nosotros lo podemos aplicar, cómo el mundo nos ve y cuáles son las acciones simples para que nosotros podamos comenzar a entrenar desde hoy mismo, ¿verdad? Entonces, para entrar en materia, yo quiero presentarme, ¿verdad? Yo soy Carolina Maya, me gusta que me digan Carol, yo soy ingeniero en sistemas de profesión. Y actualmente yo me dedico a los procesos de transformación digital, acompañándolos desde la gestión del cambio. Soy consultora en procesos de transformación. Entonces me toca mucho interactuar en los procesos de contratación y por eso es que hoy puedo traerles desde mi experiencia cuáles son esas habilidades que las organizaciones están buscando a la hora de sumar personas a los equipos. Y buscamos personas no solamente que tengan el conocimiento, ¿verdad? Que quizás la habilidad, la experiencia, sino cómo se mueven en el mundo cambiante en el que estamos viviendo. Y lo primero que se busca es algo que se conoce como la mentalidad de crecimiento. Y precisamente eso es lo que quiero yo compartirles. O sea, esta es la primera y es sumamente fundamental que ustedes lo sepan. Hubo un momento en mi vida en el que yo misma me cuestioné si era capaz ante una situación. Y realmente no era porque no tuviera el talento, sino porque el cambio me dejó bastante insegura en esa situación. Y entonces yo ahí entendí algo, que el obstáculo en realidad no era mi capacidad, era la historia que yo me estaba contando. Eso lo conocemos como mentalidad. Y la mentalidad de crecimiento es que nosotros aprendamos a cambiar esa historia que nos contamos, ese no puedo, no soy capaz, todavía estoy aprendiendo, creo que no puedo pedir ese salario porque no estoy ahí donde creo que están los demás. Lo que yo quiero en esta charla es que ustedes empiecen desde ahí a cambiar la forma en la que ustedes piensan sobre ustedes. A que se lleven esas creencias que limitan, que les dice que su talento no basta o que no tienen toda la experiencia del mundo o que no son sumamente inteligentes. Porque nuestras ideas no deben ser fijas, deben mirar hacia el futuro. Deben mirar hacia la oportunidad de desarrollarlo. ¿Cómo desarrollamos nosotros nuestra mentalidad? ¿Cómo pasamos de que sea así limitante, que sea fija, que nos bloquee, a una mentalidad de crecimiento? Eso lo hacemos con la práctica. Yo detecto que no soy tan buena en algo, voy e investigo qué necesito para llegar a ese nivel y luego me pongo a practicar. ¿Sí? Quiero mejorar mi inglés. Sé que no tengo el nivel, me hago exámenes, sé que no llego a ese nivel, entonces, ¿qué tengo que hacer para lograrlo? Practicando. Entonces, puedo crear una estrategia. Puedo decir, bueno, voy a estudiar todos los días a las 7 de la mañana. O puedo buscar guía. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona que me ayude a mejorar mi inglés. Entonces, las personas con esa mentalidad no ven los retos como una amenaza y el miedo desaparece, sino que lo ven como un proceso, y un proceso en el que me puedo entrenar. Así que no interpretamos ese no como un fracaso, sino como una formación para mejorar. Por eso podemos cambiar la pregunta. ¿Soy capaz? Eso es lo que realmente me debería de preguntar frente a una oportunidad de trabajo cuando voy a enviar mi currículum. La podemos cambiar. ¿Por qué necesito aprender para lograrlo?
Y esa forma de pensar lo cambia todo. Todo se vuelve más adaptable, más persistente y más preparado para la construcción. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades que hoy el mercado está buscando? Esto es para que ustedes comiencen a hacer un checklist de qué son esas cosas que se necesitan hoy y que nos están pidiendo en nuestra hoja de vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el futuro del trabajo es humano. Seguramente todos ustedes aquí ya utilizaron inteligencia artificial para realizar cualquiera de las actividades. Pero eso no es exactamente lo que está buscando. Sí, yo lo utilicé mucho. ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente está buscando el mercado hoy? No solamente es lo técnico, ¿sí? Es cómo ustedes se desenvuelven, cómo ustedes se hacen parte del día a día de las organizaciones. Y para eso lo que nosotros necesitamos es ese pensamiento crítico, que nosotros podamos reflexionar sobre la situación que estamos por resolver y que ese problema realmente nosotros apliquemos ciertos cuestionamientos para poder encontrar la mejor solución. Por ello es necesario que entendamos que debemos comunicarnos de forma clara para poder influir y colaborar con las personas que están en nuestros equipos de trabajo. Otra es la inteligencia emocional. Para trabajar con las personas debemos aprender a manejar nuestras emociones. Y la última y no menos importante es que nos adaptemos, que nos podamos mover con los cambios que están sucediendo actualmente.